Vamos a ver Lucas 11, 29 al 32. Por favor, prepara tu Biblia, Lucas 11, 29 al 32. La generación perversa demanda señal, dice la palabra. Bueno, es el título que le da Reina Valera a esta versión de 1960. La generación perversa demanda señal. Y el micrófono yo creo que se sigue cargando, entonces voy a pedirle a alguien que ahí donde está el micro, lea por favor Lucas 11 del 29 al 32. Es más, siéntate si quieres. Ahí te quedaba bien puestos, como cantante. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará, en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará porque ella viene de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí nace Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí que Jonás Más que Jonás. Amén. Gracias, hermano. Amados y bienaventurados hermanos, podemos ver cómo entre más crecía la multitud de los que seguían a nuestro Señor Jesús, también crecía más el deseo que Él tenía para que todos crecieran, no solo en número. Estos iban creciendo solos, iban llegando, pero lo que a Él le importaba era que crecieran espiritualmente. Sí, que crecieran realmente en espíritu. ¿De qué servían grandes multitudes si de espíritu no había? Si estaban solamente, como él les decía, nada más vienen a que los alimente, pero no vienen realmente, ¿no? Creyendo, entregando un corazón. Su espíritu no está alimentándose, su espíritu no tiene al Espíritu de Dios, ¿no? Su deseo de que fueran bienaventurados en verdad, ¿sí? De que oyeran y que hicieran la palabra, era bastante y crecía más en cuanto más los veía, ¿no? Por eso vemos que creció también el tono en su forma de hablar, ¿no? Creció de una manera diferente, ¿no? No solo porque quisiera regañarlos y señalarlos como una generación mala, sino que quería que se ubicaran en el contexto correcto. Sobre todo aquellos que sabía bien que no estaban creyendo en él, ¿no? Sí, a eso les estaba hablando. Y para los que aún dudaban, procedieran al arrepentimiento por medio de la predicación y la enseñanza que en todo momento les daba. Señor Jesús no dejaba de darle esa importancia a la predicación y a la enseñanza. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. Sí, Él se preocupaba por sanarlos, se preocupaba por darles lo necesario, ¿no? Por alimentar, tenía misericordia del que no veía, del que no tenía, del leproso. Tenía una gran misericordia. Pero para él era más importante la parte espiritual. Para él era más importante, y sabemos bien que después de que sanaba, inmediatamente se iba a orar y regresaba a enseñar nuevamente la palabra, a predicar. Él sabía que tenía muy poco tiempo para cumplir con eso. ¿Sí? Y eso nos lleva a la primera enseñanza, al primer punto, que es: Jesús predicaba el evangelio a pesar de los incrédulos. Vemos que ¿quiénes fueron los que se le acercaron ahí? Pues los que no creían en él, ¿no? Los que le estaban pidiendo señal. Señor,
queremos ver algo, ¿no? Danos una señal. Y yo no vi que el Señor Jesús se callara, ¿no? Que dijera, no, pues mejor, estos ni creen, ¿no? O que les dijera, los que sí creen, ¿quién cree de aquí? Pasen para acá. Los que quieren señal, los que quieren ver milagros nada más y señales, váyanse por allá, ¿no? Y luego los aquí. No, el Señor Jesús, a pesar de la incredulidad de los que estaban ahí, no se cayó y siguió predicando y con más fuerza ahora, ¿no? Ahora los veo, lo veo, hablándoles más fuerte, ¿sí? Hablándoles, haciéndoles ver que eran una generación mala y perversa, ¿no? Yo no lo vi con miedo, diciendo, híjole, no, si les digo esto, se me hace que se van a ir y se van a echar a correr, ¿no? No, el Señor Jesús hablaba con toda esa autoridad que Dios le había dado, siempre advirtiéndoles las consecuencias que había en su incredulidad. Eso es amor verdadero, ¿se dan cuenta? Imagínense que el Señor Jesús hubiera dicho, pues déjanos, ¿no? No pasa nada, bueno, pues hay. Los que se van a perder, de todos modos, pues, ya se perdieron. No, a todos, incluso a esos incrédulos, les hablaba y les advertía, oye, ¿qué va a pasar en tu vida si sigues viviendo así? Si siguen siendo esa mala generación que no puede creer, que no puede realmente entregarse a mí. Y por eso les menciona, fíjense, en el 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, les dijo, más que Salomón en este lugar. Así se los estaba dejando bien claro, ¿no? Aquí hay más que Salomón. Está el mismo Mesías, ¿no? Y les dice también, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán también, ¿eh? Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Se dan cuenta? No les dice eso nada más porque sí, sino porque ellos mismos eran los que le estaban pidiendo señal, considerándose a sí mismos como algunos de sus ancestros del pueblo de Israel, que fueron creyentes verdaderos y hombres y mujeres de Dios, de verdad, que le pidieron señales a Dios y Dios se las dio. Pero ellos estaban, imagínense cómo era esa generación que se creían que ellos eran ya parte de ese, pues por ser parte de Israel, tenían derecho a pedirle a Dios una señal, ¿no? Cuando yo te diría, ¿qué más señal querían, hermanos? ¿No? ¿Qué más señales querían que hiciera el Señor Jesús? No lo estaban oyendo hablar con autoridad como nadie había hablado en la tierra. No lo vieron hacer tantos milagros y todavía se atrevieron a decirle, ¿qué señal das? ¿No? Yo sigo todavía sin creerte. Y nuestros ancestros le pidieron señal a Dios, nosotros también. Pero por eso les dice, sí, ellos, pero ustedes son una mala generación. No son ellos. Esos eran hombres que en verdad amaban a Dios, que en verdad eran hombres y mujeres de Dios, creyentes verdaderos. Como en Jueces 36:40, ¿se acuerdan de la historia de Gedeón? ¿No? Gedeón fue uno de esos hombres que pidió señal a Dios para saber si Dios había de salvar a Israel por medio de él, pidiendo que el vellón de lana, hizo un vellón de lana y lo dejó en la era, dice, y que si el día siguiente, ¿no? El rocío de la noche lo mojaba, ¿sí? Entonces, pues era señal de que sí, Dios le estaba dando la indicación a él, ¿no? ¿Y qué sucedió al verlo empapado? Diría yo, no solo mojado, empapado, porque lo exprimió y se llenó un tazón. Y todo lo demás alrededor estaba seco. Solo el vellón que había dejado él ahí se mojó.
tuvo la señal de Dios, ¿no? Dijo Dios, ok, te daré señal para corroborar que sí lo estaba mandando él a él, ¿no? ¿Y qué hizo Gedeón? ¿Recuerdan? Todavía pide otra vez señal, ¿no? Dice, a ver, si en verdad, quería ver si en verdad era, ¿no? Él al que le estaban hablando. Y no solo porque, no por incredulidad, sino que quería nada más estar seguro si era él, ¿no? No es que estuviera dudando del Señor. Entonces le dice ahora que lo contrario. Le dice, a ver, Señor, ahora si el vellón lo vuelvo a dejar. Y dice, si está seco y todo lo demás mojado, entonces sí. Y dicho y hecho, ¿no? El Señor le da la señal. Al día siguiente, el vellón estaba completamente seco y todas las tierras mojadas, ¿no? Llovió, pero no se mojó el vellón, ¿no? Y vemos que no, como te decía, en ningún momento lo hizo para saber si era Dios en verdad quien le hablaba. Él sabía que era Dios y le estaba hablando a Dios. Él estaba seguro que el ángel de Jehová era quien le había dado indicaciones previas, porque recuerdan que hizo todos sacrificios, el toro, todo. Pero ahora le dijo, pero yo soy el que va a salvar a Israel. Soy yo, el más pequeño, mi familia es pobre, no somos nadie, ¿no? No estaba seguro, pero no era que estuviera dudando que era Dios el que le hablaba, estaba dudando de él mismo, ¿no? Él decía, yo no puedo ser ese. Solo quería asegurarse si en verdad era él, ¿no? El que salvaría, porque se sentía incapaz. Pero en el caso de estos hombres, estos judíos que se están acercando al Señor Jesús, ¿sí? Demandándole señal, es algo diferente. Ellos sí están dudando de que Jesús es el Mesías prometido. Están dudando de Dios mismo y de sus palabras, ¿no? Por eso es que Jesús les habla de esta forma, porque tenían enfrente al Mesías prometido y la señal que Dios mismo les había dado era él, ¿no? Era el mismo Mesías. Esa era ¿están pidiendo señal? La señal soy yo, ¿no? Ahí está. Por eso Jesús es que les habla de esa forma. Era la señal que había dado a través de Isaías el Señor. Dios les había dado la señal. Recordemos cuando precisamente también otro hombre de Dios, Acaz, pide una señal a Dios. Perdón, Isaías le dice a Acaz, pídele una señal a Dios si gustas, ¿no? De lo que estoy hablando, pídele señal a Dios. Y recuerdan que dijo, es Isaías 7:10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco de ser molestos a los hombres, sino que también lo séis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias. ¿Se dan cuenta? Isaías le estaba diciendo a Acaz, ¿no? Pide para ti señal a Jehová tu Dios. De donde quieras, ¿no? Demándala de abajo, de lo profundo o de arriba en lo alto. Pero Acaz dijo, no pediré y no tentaré a Jehová, ¿no? Y entonces es cuando Dios mismo decide darle una señal al pueblo, ¿no? ¿Es ok? Dice, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa señal, amados, que Dios prometió, estaba siendo cumplida delante de ellos.
estaban con Dios, con Emmanuel, con el Mesías prometido. Ahí estaba la señal. Y Jesús mismo se las había corroborado ya en varias ocasiones por medio de las muchas señales que también les daba, ¿no? Y los muchos milagros que había hecho. Y yo me pregunto, ¿en verdad necesitaban más señales? ¿Ustedes creen que era claro que era Jesús, no? Pero ellos no podían verlo, no creían. Por eso Jesús les dice que la misma reina del sur los condenaría. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Ahí se lo están diciendo, más que Salomón. Si creían que Salomón era sabio, que tenía tanta sabiduría que la misma reina del sur creyó, ¿qué creen, no? Aquí hay mayor sabiduría que la de Salomón. Mejor una reina incrédula y pagana, la reina de Sabá, ¿no? Que es la reina esa es la reina del sur, ¿no? No me vayan a decir que la reina del sur de la serie, ¿eh? La Kate del Castillo, no, esa no tiene nada que ver. La reina de Sabá, ¿no? De la que habla Primera de Reyes, de 10, del 1 al 13, y Segunda de Crónicas 9, 8, ¿sí? Ahí van a encontrar precisamente a la reina de Sabá, que es esta reina de la que habla Jesús. El 9:8 precisamente habla de que bendijo a Jehová al ver que la sabiduría, en Segunda de Crónicas 9:8 dice que bendijo a Jehová, ¿no? Al ver que la sabiduría que le había dado a Salomón era mayor de lo que ella había oído, ¿no? Ella ya había oído de Salomón, pero cuando va y lo conoce, lo corrobora y dice, no, en verdad lo que oí es mayor, porque él le contestó todas las cosas que habían en su corazón, dice. Todo lo que ella quería saber, y que llega con todos sus criados, con oro, con ofrendas, pero así llena de ofrendas para traerle a Salomón, y cuando lo encuentra y ve cómo estaba ordenado su reino, cómo todos, incluso sus criados, vestían de manera suntuosa, que todo era, en verdad, era abundancia, había sabiduría, queda maravillada y dice Segunda de Crónicas 9:8, yo te lo leo. Bendito sea Jehová tu Dios. Estas son las palabras, fíjense, que pronuncia la reina del sur, la reina de Sabá. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, o sea, por siempre. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagáis juicio y justicia. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos que al bendecir ella a Jehová, da evidencia de qué, de que creyó, ¿no? De que sí creyó y tuvo temor del Dios de Israel. Porque incluso, como les decía, entregó en ese momento tributos a Salomón, ¿no? Eso nos da cuenta de que al ver ella, exaltó a Dios y lo bendijo, ¿no? Y ellos, siendo judíos, siendo el pueblo elegido, ¿qué creen? Pedían señal al mismo Dios, a Jesús, teniéndolo delante, ¿no? Sin duda, como lo dijo el Señor Jesús, estos hombres podían ser contados como una generación perversa y malvada, ¿no? Teniendo al mismo, siendo judíos, teniendo a Dios enfrente, al Mesías prometido, no creyeron. Y mejor la reina del sur, por eso dice ella los va a condenar. Ella pagana, sin conocer, creyó en Dios, y ustedes teniéndome enfrente, no creen. Y es por eso que también les dice que no recibirán señal más que la señal de Jonás. Generación mala, ustedes demandan señal, pero ¿qué creen? No van a recibir señal. Dice, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas,
también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Los ninivitas se arrepintieron, ¿no? A la predicación de Jonás. Y aún siendo un pueblo rebelde contra el cual Dios ya se había enardecido, fueron perdonados. ¿Recuerdan? Al arrepentirse y corregir todo su camino, Dios perdonó lo que había mandado a Jonás decirle, que iban a ser destruidos. Pero el Señor les está dejando claro a estos hombres que los ninivitas, por haberse arrepentido, iban a ser condenación para ellos, ¿no? O sea, ahí está Nínive, que sí recibió la predicación de Jonás y se arrepintió. Por esta razón, ellos van a ser de condenación para ustedes. Ellos sí se arrepintieron y ustedes quieren. Ellos los van a condenar a ustedes mismos en el día del juicio. Y al comparar con los ninivitas a estos hombres, también les está dejando ver que son como la siguiente generación precisamente de los ninivitas. ¿Se acuerdan qué pasó? Los primeros ninivitas se arrepintieron, pero la siguiente generación le valió. Ya no les importó que sus padres se arrepintieron, que sus padres pusieron todas las cosas en orden y que Dios por eso había tenido misericordia de ellos. ¿Y qué creen? Volvieron a pecar contra Dios. Y así, amados, ¿qué creen? Son muchas generaciones. No solo en la época de Jesús, sino en la nuestra. Y sobre todo lo vas a ver más, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las generaciones, los primeros cristianos, llevaron la palabra, ¿no? Y fundaron ese país con la palabra de Dios. Y la seguían y vivían para él. ¿Y Dios cómo prosperó a Estados Unidos? Al grado de ser la potencia mundial, ¿no? Pero hoy, ¿qué está pasando? Las generaciones que han ido pasando se han olvidado de Dios. Y hoy vemos cómo están. Y aún Dios los sigue bendiciendo, ¿no? Porque la bendición de Dios sabemos que es enorme. Pero sabemos cómo están decayendo y ya no son lo mismo que eran. ¿Sí? Y lo mismo pasa. Hay muchos que yo he conocido que sus papás fueron creyentes y gloria a Dios porque el evangelio llegó por sus papás, pero los hijos viven de una manera creyendo como estos hombres, ¿no? Yo también puedo demandar señal. ¿Por qué? Pues porque yo nací en cuna cristiana. ¿No? Y lo hemos dicho, ¿y las cunas cristianas dónde las venden? ¿Existen las cunas cristianas? El que se arrepiente, el arrepentimiento es personal, ¿sí? El que debe de volver a nacer es esa persona. ¿Están de acuerdo? Y así pasa. Entonces muchas veces se vuelve algo como costumbre, ¿sí? Se vuelve religiosidad, porque yo desde niño escuché la palabra, pero realmente no viven como cristianos y entonces pasan a ser como estos hombres, ¿no? Que serán condenados por la reina del sur, por los ninivitas. Incluso les puedo decir, amados, que hay cristianos que asisten a congregaciones que pueden ser condenados hasta por los mismos católicos. Porque ves y dices, estos católicos se comportan mejor que tú, ¿no? Viven mejor que tú. Hasta ellos pueden condenarlos, ¿no? Como le pasó a estos hombres. Hasta los ninivitas los van a condenar. Hasta la reina del sur los puede condenar a ustedes. Así es, amado. Entonces, si aplicamos la palabra con nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel, podríamos ser condenados. Bien dicho, Gaby. Claro que sí. El Señor Jesús va a agarrar y va a decir a todo el pueblo de Israel, imagínense en el juicio, aquellos que no creyeron, les va a decir, de ustedes vino el Mesías, ¿no? Aquellos que no crean en Jesucristo, hoy mismo podríamos ser condenación para ellos, ¿no? Como dice bien Gaby, porque ¿cuántos de ellos lo desecharon, no? Lo mataron,
Sabemos que fue en manos de su mismo pueblo, de los principales de la sinagoga, de los maestros de la ley, de los ancianos, de los sacerdotes, quienes hicieron el complot con los romanos que lo mataron, ¿no? Y muchos de ellos todavía, el pueblo judío, la gran mayoría, no cree en Jesús. Si nos pusieran a nosotros con ellos, dirían, mejor los gentiles, los que no son del pueblo elegido de Dios, a los que no saqué de Egipto, a los que no les hice tantos favores, a los que no he guardado como a ustedes, mejor los gentiles creyeron, ¿no? En Jesucristo. Es más, y en el caso de nosotros, hasta los mexicanos, ¿no? Hasta que estaban hasta América. Yo fui, llevé el evangelio y mira, se levantaron. Y ahorita está pasando. Fíjense, ahorita que dice Gaby, ¿saben que América Latina es donde está creciendo más el cristianismo? El ritmo de crecimiento, si sigue creciendo a ese ritmo, donde está viendo creyentes hacia de México para abajo, al rato nosotros vamos a ser, si Dios lo quiere así, la potencia. Porque son los que están empezando, somos los que estamos creciendo más y teniendo esa fe salvífica, ¿no? Que han desechado los países donde el evangelio inició, ¿no? Los países de Europa, los países de Asia, los países, el mismo Estados Unidos, ¿sí? Nosotros estamos teniendo una tasa de crecimiento mayor en cuanto al cristianismo. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar al rato? Pues vamos a hacer para condenación a ellos, ¿no? A ti que te di las raíces, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Que ahí se fundó la palabra. Ahora voltea a ver a América Latina, ¿no? Israel mismo, ¿sí? A ti que te guardé y te cuidé tanto, ahora ve. Por eso el Señor también sabemos que en la palabra dice que buscará un pueblo, ¿no? Que no era su pueblo, ¿sí? Y lo hará su pueblo. Y dice, te provocará celos, Israel. Te provocará y te vas a sentir mal porque siendo yo tu esposo que te cuidaba, adulteraste, ¿no? Con dioses ajenos, no quisiste recibir el sacrificio de Jesucristo. Y entonces fui y busqué otro pueblo que somos nosotros. ¿Sí es cierto? Así es, Gaby. Hoy nosotros pues, somos condenación para el mismo pueblo de Israel, ¿no? Para el mismo pueblo que desechó al que vino de ellos precisamente. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero gloria a Dios que nosotros sí estamos aquí hoy porque lo hemos recibido a Él, ¿no? Muy bien. Y aún así Jesús, vemos que pues nos deja ver la misericordia del Padre, ¿no? Porque aunque esa generación era perversa, al igual que nuestras generaciones, es verdad, las generaciones actuales, Dios decide darles una señal muy importante y reveladora, que también nos dio a nosotros, la señal de Jonás. Esa señal que Dios iba a decidir mostrarles es la misma que nosotros también recibimos por medio del Evangelio. Y aquí nos vamos a apoyar para ver esa señal de manera más clara en lo que escribió Mateo. Mateo es más específico en esta señal. Recordemos que los evangelios sinópticos nos ayudan a complementar. Mateo 12, 39 y 40, por favor. ¿Quién quiere leerlo, amados? Mateo 12, 39 y 40. Dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias, hermano. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Dice lo mismo prácticamente Mateo, pero dice algo más específico. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿no? En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. En esta señal de la que habla el Señor Jesús, no solo se está autorrevelando Él mismo, ¿no? A ellos, sino que les está hablando del milagro más grande que la humanidad haya presenciado. Su muerte, su sepultura, estando 3 días en el corazón de la tierra, y después se levantó de ahí y resucitó. ¿Se dan cuenta? Qué hermosa revelación es la que les estaba dando. Más, querían más señal. Dice, pues la señal de Jonás les será dada a ustedes. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y después de esos 3 días y 3 noches, resucitó. Así como Jonás después fue expulsado, ¿no? Lo vomitó la ballena. ¡Fum! De esa misma manera, la tierra no pudo contener, la tumba no pudo contener al Señor Jesús. Y el Señor Jesús salió de la tumba, resucitado, vivo. La muerte no lo pudo contener. ¿Qué mayor señal podía darse a la generación perversa que estaba ahí, que no creía en Él, que ver al Hijo del Hombre levantarse de entre los muertos? Es a ellos a los que les está hablando ellos mismos. ¿Qué creen? Presenciaron lo que el Señor Jesús les estaba ahí profetizando. La señal de Jonás les será dada. Yo voy a resucitar. Ellos lo vieron. Ellos mismos se dieron cuenta. Pero eso también nos lo deja ver el Señor Jesús en Lucas más adelante, en el pasaje del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Cuando el rico le pide a Abraham que le permitiera a Lázaro avisarle, ¿no? ¿Sí? O sea, el Señor Jesús ya sabía que no iban a creer a pesar de la señal de Jonás. Fíjense, vamos a adelantarnos un poquito. Cuando el rico le pide a Abraham que le permitiera a Lázaro avisarle, ¿no? ¿Se acuerdan? Avisarle lo que estaba sucediendo ahí en el lugar en el que estaba, en el Hades, ¿no? En Lucas 16:28, yo te lo leo. Cuando le dice y le pide que lo dejara ir a la casa de su padre con sus 5 hermanos, ¿no? Para que les testificara, a fin de que no vengan, dice, ellos también a este lugar de tormento, ¿no? Y Abraham le dice, oye, pues tienen a Moisés y a los profetas, ¿no? Que a ellos oigan. Y dice Lucas 16:30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, le rogaba, padre Abraham, porque le dijo, no, ¿por qué voy a mandar a Lázaro, ¿no? A que le hable a tu familia. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos oigan. Pero él les decía, no, dice, si alguno fuere, imagínate, que llegara Lázaro y les dijera, yo morí, y Dios me permitió venir, me levanté de los muertos a hablarles, dice, él creía, con eso se van a arrepentir. ¿Y qué le contesta Abraham en el 31? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús también más adelante en Lucas, al hablar en esa parábola de lo que Abraham le estaba respondiendo al rico, ¿verdad? Les estaba diciendo, ¿qué creen? Aunque uno se levante de los muertos, no van a creer. Generación mala y adúltera, ¿no? Aquí les estaba ya profetizando a estas malas generaciones que aunque vieron a Jesús levantarse de los muertos al tercer día, no creyeron, no iban a creer. Y aún no han creído muchos en el Mesías prometido. Amados, yo te diría, por eso vemos al Señor Jesús hablándoles en ese tono. Generación mala, adúltera, ¿no? Más que un tono de regaño, ¿qué creen? Yo lo veo, más que un tono de regaño o de señalamiento, yo lo veo como un tono de urgencia.
Esa urgencia con la que debemos también nosotros predicar el evangelio, hermanos. Debemos de ver así. Sabemos que las generaciones actuales, ¿no? Las generaciones futuras no quieren creer en el Señor. Muchos no quieren y no se acercan a Él y todo lo ven como histórico. Como si estuvieran, ya lo sé, sí, Jesús. Si tú le preguntas a mucha gente, oye, ¿sabes quién es Jesús? Sí, sí, está ahí en la cruz. Sí, sí. ¿Sabes que vino a salvar al mundo? Sí. Y entonces, ¿no? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no vives para Él? Pues ahí después, ¿no? Así, de veras, con esa, así como vemos al Señor Jesús, cómo testifica, nosotros debemos testificar a esos que como los hermanos del rico, sabemos que van a ese lugar de tormento, tormento eterno, donde ya estaba su hermano, ¿no? Ya estaba ahí, ¿no? El rico sufriéndolo, decía, estoy quemándome, ¿no? Aquí hay fuego, dile a Lázaro que aunque sea moje un dedo, ¿no? Y me lo ponga así, porque muero aquí. ¿Y qué le habla a mis hermanos? Dale permiso, padre Abraham, dile que pase, ¿no? Así de esa manera, amados, de veras, pensando hacia dónde va la gente que está muriendo hoy y qué va a pasar en su eternidad, de esa manera debemos nosotros de predicar con urgencia el evangelio. Vemos al Señor, sí, hablando en tono fuerte y firme, ¿no? Porque así de vital es el mensaje del evangelio. Pero siempre también lo vemos con amor, ¿no? Él estaba hablándole a ellos con amor, con mansedumbre, aún siendo enemigos de Él, y al igual a nosotros, ¿no? Como nos habló con amor, ¿sí? Dios nos mostró también la señal de Jonás en su resurrección. Él murió por nosotros. Y la segundo y último punto es prediquemos a los demás por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No sabemos quién es, amado, quizá quiénes son elegidos del Señor, pero por esa razón misma tenemos que predicarlo a todos. Así como le menciona Pablo a Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Fíjense qué duro, ¿eh? ¿Qué crees que está pasando con todos aquellos que no entregan su vida al Señor Jesús? A todos aquellos que creen conocerlo, ¿no? Que dicen, sí, es mi Señor también, ¿no? Yo he oído a muchos que dicen, es el mismo Dios, es el mismo en el que creemos, al que alabamos. No, permíteme. Tienes que alabar al Dios de la Biblia. Tienes que obedecer al Dios de la Biblia. Porque al que tú alabas, pues no es el Dios de la Biblia, porque tú no estás haciendo la voluntad del que habló y el que dejó escrito todo en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Porque están, ¿qué? En el lazo del diablo. Están cautivos a voluntad de Él. Y es lo que estaba pasando con estos hombres que no creían lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Y que le demandaban señal. Por eso debemos de hacer esto, de llevar el mensaje del evangelio. Prediquémoslo así como el Señor Jesús. Porque recuerden bien que ese es el objetivo de lo que conocemos como llamado externo, ¿no? Ya se los había explicado, que es la predicación general del evangelio. Tenemos que llevar el evangelio a todos, hablarlo, presentarles, llevarles el mensaje a los que aún no conocen al Señor, a los que están cautivos por el lazo del diablo, para ver, como le dice Pablo a Timoteo, por si quizá, dice, Dios les conceda que se arrepientan, ¿no? Para conocer la verdad.
Y como nosotros no sabemos quiénes son aquellos que se van a arrepentir, debemos llevarles el evangelio en todo momento y con esta urgencia. Por medio de la obra del Espíritu Santo sabemos que el mismo Espíritu Santo es el que va a hacer llegar después del llamado general, el llamado particular lo va a hacer Él. No nos cansemos de seguirles hablando, amados. Si no estás llevando el mensaje de veras a alguien, tienes que reflexionar en este momento si en verdad estás obedeciendo a tu Señor. Y en verdad lo has hecho, Señor, porque desobedecer, como les decía al principio, desobedecer al Señor debe de ser algo que nos debe de preocupar, porque podemos ser como estos hombres, ¿no? Podemos ser como los hombres que decían, pues nosotros somos de Israel, ¿no? Si nosotros ya somos cristianos, ¿no? ¿Nosotros qué? ¿Ah, sí? Por eso pues los va a condenar la reina de Sabá. Los van a condenar los mismos ninivitas, porque no son como ellos, no son como sus padres, ¿no? Ellos querían demandar señal como sus padres, pero ustedes no son verdaderos creyentes, les dijo, ¿no? Ustedes ni creen en mí. Los que pidieron señal, como Gedeón, esos eran otros hombres que no dudaban de Dios, sino dudaban de ellos, ¿no? Como Moisés, Señor, yo cómo voy a hablarle al faraón. Yo voy a hacer, dile que yo soy el que soy. El que te manda soy yo, el Dios fuerte, ¿no? Pero estos hombres no creían siquiera en el Hijo de Dios. Amados, en verdad, llevemos ese mensaje para que el Espíritu Santo, por si quizá les conceda arrepentirse a estas personas, que haga el llamado eficaz por medio del cual Dios va a poner fe y se arrepientan, ¿no? A esos que Él llama. Porque sabemos bien que dice su palabra, sí, que todo el que invocare ¿qué? El nombre del Señor será salvo, ¿no? Romanos 10:13. Eso sí es algo que se requiere para salvación, es la verdad. Pero ¿qué más le dice Pablo en Romanos 10? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ellos necesitan hablarlo, decirlo con su boca y creerlo en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9 y 10, amados. Esta es una parte bien importante de la predicación del Evangelio. El corazón, sí, el corazón lo renueva Dios para justicia. Él es el único que lo puede hacer y lo hace dándonos la fe y el arrepentimiento. Él es el que da la fe verdadera, ¿no? La fe es un don de Dios. No es un don que tengamos nosotros. Es un don de Dios. Allí no hay obra del hombre. Sabemos que la fe verdadera es la que genera ese arrepentimiento. Siempre van juntas, ¿no? Lo hemos hablado. Pero para que invoquen el nombre del Señor tras ese arrepentimiento, ¿qué necesitan? Saber de Él, ¿no? Saber su nombre. Necesitan saber quién es el que vino al mundo, que nació de la Virgen María, que habitó entre nosotros, que padeció y murió en la cruz, llevando el castigo de nuestros pecados. Eso tiene que quedar claro a las personas. Así les debemos de predicar, amados, para que lo sepan. Y que con el derramamiento de su bendita sangre, Dios permitió que fueran perdonadas nuestras transgresiones, nuestros pecados, ¿no? Y decirles esto, ¿no? La señal de Jonás, y que resucitó dentro de entre los muertos, estando 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿no? Venciendo a la muerte. A la muerte a la que todos, absolutamente todos, estamos condenados, ¿no?
pero que por medio de él podemos evitarla, ¿no? Todos necesitan conocer el nombre que es sobre todo nombre. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ¿no? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Solamente el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. No hay otro nombre. El nombre, así es, de ese único hombre en el que hay salvación, el que vino a ejecutar el plan divino de Dios para salvarnos y que es Dios mismo, ese nombre es el nombre de Jesús, el Cristo de Dios. Pero los hombres lo deben conocer, amados, para que lo invoquen. Si no, ¿cómo lo van a invocar y ser salvos? Pablo continúa diciendo en Romanos 10:14, fíjate, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, amados, ahí está claro, el Señor Jesús no dejaba de predicar, de hablar el evangelio, a pesar de la incredulidad de muchos a su alrededor. Así debemos hacerlo también nosotros. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así como estaban esos hombres que le demandaban señal al Señor Jesús. Amados, nosotros ya no necesitamos demandarle señal, ¿están de acuerdo? Hemos creído en él porque sabemos precisamente que es verdad la señal de Jonás que se cumple también en él, ¿no? Que él resucitó, que él murió, que estuvo en el corazón de la tierra, pero que resucitó. Pero los demás, amados, de igual manera les tiene que ser mostrada esa señal de Jonás. Y somos nosotros, sus elegidos, quienes debemos de llevar ese mensaje. Quienes debemos de decirles a los demás, se llama Jesús, el Cristo de Dios, el Mesías prometido, el ungido, en el que tú tienes que creer, en el que debes de creer en tu corazón y al que debes de invocar. Porque no hay otro nombre, ¿no? Bajo el cielo dado a los hombres en el que haya salvación. Así de claros debemos de ser, amados. Hablarles como Jesús habló, con autoridad, sin temor, ¿no? A que nos digan, no quiero oírte. Lo vimos, ¿no? Al principio en Hebreos 12, ¿no? Que muchos dijeron, ya no quiero oír más. Muchos dirán así. Y muchos me lo han dicho, ¿no? Mucha gente amada me ha dicho, ya no quiero oír, ya no me digas más. Porque sabemos que eso los redarguye, ¿no? No importa si a ti te lo dicen. Tú dale la gloria a Cristo el Señor. Por si acaso, por si quizá el Señor les quiere conceder arrepentimiento. Y gocémonos de que un día así sucedió en nosotros, de que vimos nosotros la señal de Jonás y lo vimos, ¿no? Con ojos espirituales, por supuesto. ¿Lo vimos a través de qué? De la predicación de la palabra, a través de la revelación escrita, ¿no? De la revelación especial que el Señor decidió mostrarnos, iluminarnos a nosotros. De esa misma manera, amados, vayamos por los demás. Gózate porque has creído en el Señor. Sé bienaventurado, como Él dice, por oír, pero también por guardar su palabra. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.
levántate y vamos a alabar a nuestro Señor.